Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Y continuamos con el tema de Adán, Eva y la serpiente, tratando de demostrar matemáticamente la historia de Adán, Eva y la serpiente como una alegoría relacionada a nuestra propia interioridad, que no fue una historia que ocurrió hace miles de años, sino que es una historia vigente hasta el día de hoy y que debe ser interpretada de una forma más allá de lo literal. Más allá de lo literal, que lo literal no es el sentido del mensaje bíblico. El sentido del mensaje bíblico se encuentra en el tesoro que está escondido en la escritura. Y como todos los tesoros no están encima de la tierra. Los tesoros están escondidos y hay que profundizar en la tierra, hay que profundizar en la escritura, escudriñad la escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y el tema, Adán, Eva y la serpiente, pero ahora vamos a enfocarle a los triángulos relacionados con nuestra propia psicología. Hemos estado hablando de Adán, Eva y la serpiente con el mensaje de las letras hebreas, y estas letras hebreas contienen cierta información que se puede analizar desde el punto de vista matemático, pero que además paralelamente podemos confirmar el aspecto psicológico de la historia, de nuestra conformación psicológica. Entonces, Adán, Eva y la serpiente. Y aquí un pensamiento que quisiera de alguna forma ir introduciendo, que en los centros religiosos, algún momento, es un sueño, que estos centros religiosos se conviertan en centros de estudios de ciencias, de manera que puedan aportar al conocimiento y a la espiritualidad de nuestras futuras generaciones, sin temor de abordar cualquiera de los dos temas. Es decir, tenemos que empujar para lograr hacer lo que ya fue en algún tiempo pasado, cuando se escribió la Biblia. La intención de la Biblia era aportar a los dos aspectos del conocimiento en los jóvenes y en los adultos, el conocimiento de la espiritualidad paralelamente al conocimiento de las ciencias. Y por lo tanto, al momento en estos tiempos, en estos días, se tiene la Biblia únicamente como un libro para ser analizado en la espiritualidad. Y siempre cuando intentamos introducir el aspecto científico, dicen, no, la Biblia es un libro religioso, un libro espiritual que no debe mezclarse con las ciencias. De manera que esta intención, ojalá algún día pueda lograr este objetivo de que las ciencias sean analizadas en los círculos religiosos, porque particularmente nuestros jóvenes son quienes tienen que enfrentarse a esta diversidad. En los centros religiosos nos enseñan una cosa, mientras que en las universidades nos enseñan otra. Y esto va a ser siempre un problema de confrontamiento. Por lo tanto, este confrontamiento debe terminar y debemos mirar las cosas desde estos dos aspectos. Y hemos visto que el versículo de Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tomando en cuenta esta palabra, formó. Estamos hablando aquí de varios aspectos de la creación en sí, luego la formación y la acción. Es decir, tenemos que familiarizarnos con estos tres aspectos
del desarrollo de la creación conforme está escrito en la Biblia. Es decir, cuando tenemos una idea de que el Señor Dios creó los cielos y la tierra, también la Biblia nos da una idea de que hay otros aspectos relacionados, que luego de la creación hay una formación, nos da el sentido de que se va transformando esa vida creada y luego una acción, la puesta en ejecución de esta idea. Y vamos a recordar algunas palabritas que hemos mencionado a lo largo de esta charla, que el nombre se utiliza comúnmente en la Biblia como Señor o como Jehová, es este nombre hebreo de 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Hemos mencionado que este nombre es eh, no pronunciado en los círculos judíos por el sentido que se debe dar al conocimiento en sí mismo del Creador de profundo respeto. La palabra formar que viene de yatzar y que nos estamos dedicando en estos momentos a cómo se va formando el ser humano. Y aquí la palabra Adam, que tiene una connotación de ser humano, que no es el primer hombre, como vemos en la historia aparentemente, de que Dios creó a una primera pareja en el jardín del Edén, pero en realidad esta palabra tiene un sentido plural, el sentido del ser humano. Y curiosamente la tierra de que fue formado el hombre, Adán, es no la tierra de la que fue formada toda la creación, como, según se relata en el primer capítulo del Génesis, sino que cuando va a crear al ser humano utiliza una tierra diferente. Curiosamente, esta tierra lleva las mismas letras del el ser humano Adán, más una letra Hei, y es alrededor de esta letra Hei que estaremos analizando muchas historias bíblicas que tienen relación con la transformación del ser humano. El ser humano tiene que alcanzar la tierra de donde fue tomado. Por eso la Biblia dice que polvo eres y volverás a la tierra donde fuiste tomado. Cuando volvamos a la tierra donde fuimos tomados, habremos alcanzado este nivel llamado tierra Adamá, de la que fuimos tomados. Esto es importante y por eso se ha señalado con un color diferente, porque tenemos que mantenerlo presente y ya saldrá cierta otra información a partir de aquí. Y el verso de Génesis 5, 1, 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y a los dos los llamó Adán el día en que fueron creados. Es decir, el sentido de la escritura cuando habla de la creación de la humanidad, está hablando de que esta humanidad, a cada ser humano, en cada ser humano hay un aspecto masculino y un aspecto femenino. No está hablando de varones y mujeres, sino de la conformación psicológica de nuestra interioridad. Esta conformación psicológica se le conoce inclusive en psicología como los aspectos masculino y femenino de nuestra interioridad y que están relacionados con nuestra sabiduría e inteligencia y nuestras emociones en cuanto al aspecto femenino. Entonces hemos visto que Adán está formado por las letras Aleph, Daleth, Mem, cuyos valores son 1, 4 y 40. Por lo tanto, el hombre Adán es 45. Este número nos tiene que, tenemos que recordarlo porque vamos a utilizarlo a lo largo de esta charla. Y la palabra o el nombre Eva, en hebreo Javá, que está escrito como Het Vav Hei, y los valores de cada una de las letras son Het 8, Vav 6,
y GI5, que nos dan el valor de 19. Aparentemente estos dos números no tienen mayor sentido, pero veamos los sentidos que cada número tiene. Y además, el otro protagonista de la historia es la serpiente, que en hebreo es Nahash, Nun, Het, Shin, Nahash, pero esta serpiente tiene también otra connotación que lo vamos a ver enseguida. Entonces, estos tres protagonistas, Adán y Eva y la serpiente, ¿a qué se refiere la historia? Comencemos por los números de Adán y Eva. Adán es el número 45, cuyo número puede ser estructurado de tal manera que se forme un triángulo. El triángulo de, digamos, 45 monedas. Este triángulo de 45 monedas, si contamos, tiene 9 monedas por lado. Por eso se le llama este triángulo de 45 monedas, se le llama el triángulo de 9. El triángulo de 9 es igual a 45. De la misma forma, la palabra Eva o Java forma un hexágono, el hexágono de 19 monedas que pueden ser dibujadas de esta forma precisamente para darnos esta estructura del hexágono. Ahora, si miramos adecuadamente un triángulo en el sentido del desarrollo, el triángulo de 10, que tendríamos 1, 2, 3, 4 por lado, el triángulo de 4 ya contiene un hexágono en su interior. Este triángulo, el triángulo tiene en su interior un hexágono. ¿Qué significa? El triángulo es el Adán y el Adán tiene en su interior una mujer. Es decir, cuando fue creado el hombre, de alguna forma fue ya creado con la mujer adentro. Y el momento que el creador le dice, vemos que el hombre está solo, necesita una ayuda idónea, lo que le hace es ponerle a dormir al Adán, a dormir en el sentido de, ustedes recuerdan el sueño, ¿cuándo sueñan los que sueñan? De noche sueñan. En la noche, el Adán fue puesto en sueño para extraerle a la mujer de su interioridad. Matemáticamente esto está, podemos ver aquí, o geométricamente podemos ver la estructura de Eva que está incluida dentro de Adán. El triángulo es Adán y Eva es el hexágono. Entonces, tiene que ser tomada de el propio Adán. El símbolo de que el Adán cayó en la noche es de que cayó en la ignorancia. El estar en ignorancia. ¿Para qué caemos en ignorancia? Cuando entramos en la oscuridad, tenemos que a través de la oscuridad conocer la luz. Entonces, el verso de Génesis 2:23 dice, porque del Adán fue tomada, tiene el mismo sentido en el gráfico que estamos mirando. Ahora, la mujer que tiene una estructura, una forma geométrica de un hexágono, dijimos que es llamada la madre de todos los vivientes. Tiene el mismo sentido de las estructuras hexagonales de todos los elementos de carbono que son el fundamento de la vida. Todas las estructuras de la vida están basadas en el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Estas estructuras de carbono tienen todas una estructura hexagonal. Es decir, cuando habla de Adán, Eva y la serpiente, en el sentido de Eva también está implícito la química, la formación de todos los seres vivos, porque son el fundamento de toda la vida. Por ello, Eva es la madre de todos los vivientes, como hemos estado mencionando. Ahora, entonces, si es que Adán y Eva, Adán es un triángulo y Eva es un hexágono y están en esta forma separados,
Ahora, estos dos, el hexágono que es la vida que hemos visto del fruto del árbol de la vida, si sumamos estos dos, llegamos al valor de 64 y 64 ya tiene una forma diferente, ya puede ser formado un cuadrado. Y nosotros conocemos en matemáticas que un cuadrado se le llama el cuadrado perfecto. ¿Por qué un cuadrado perfecto? Y si seguimos esta misma estructura, vamos hacia un cuadrado perfecto a tratar de visualizar qué es este famoso cuadrado perfecto que nos enseñaron en álgebra. El cuadrado perfecto de dos variables, a más b al cuadrado, que resulta ser este trinomio de tres valores, a cuadrado más 2ab más b cuadrado, puede ser visualizado en esta forma geométrica como el cuadrado del primer término, a cuadrado, más la suma de estos dos rectángulos, 2ab, y más el otro cuadrado pequeñito, b cuadrado. Entonces, si estos les ponemos geométricamente de esta forma, tenemos a más b al cuadrado. Es decir, tenemos un cuadrado perfecto. Este es el sentido del cuadrado perfecto visto desde una perspectiva geométrica. Y en cierta forma vamos a darle el mismo sentido con el estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros tenemos un cuadrado, en este caso el cuadrado de 7, el cuadrado de 7 porque tenemos 7 cuadrados por lado, 7 circulitos o cuadraditos chiquitos por lado, 7 por 7 sería 49. Si es que visualizamos correctamente, en la parte derecha hay un triángulo de 7, pero acá abajo ya tenemos un triángulo de 6. Es decir, un cuadrado es la suma de dos triángulos. El cuadrado es una figura más compleja, más completa, y este cuadrado en una fórmula la podemos resumir como el cuadrado de n. El cuadrado de n es, por lo tanto, igual al triángulo de n más otro triángulo de n menos 1. Es decir, en el caso del 7 sería el cuadrado de 7. El cuadrado de 7 es 7 por lado. Sería igual al triángulo de 7, que es el triángulo en negro, más el triángulo de 6, que es el que está abajo a la izquierda. Entonces, también esto podemos aplicarlo en la Biblia, como algún momento lo veremos. Y vayamos a la forma de los triángulos. La forma de los triángulos se puede calcular el número de círculos con los que podríamos dibujar el triángulo. El triángulo de n es igual al valor de n por n más 1 sobre 2. El valor de n por n más 1 sobre 2. Todo triángulo podríamos emplear esta fórmula. Por lo tanto, apliquemos esta fórmula para el triángulo de 2, por ejemplo. El triángulo de 2 es 2 por 2 más 1 sobre 2. 2 más 1 es 3, 3 por 2, 6, 6 sobre 2 es 3. Entonces funciona para el triángulo más chiquito. Ahora, el triángulo de 3 es 3 por 3 más 1, que es 4. 4 por 3, 12, sobre 2, 6. Y así vamos a aplicar, por ejemplo, en el triángulo de 9, que era el triángulo del Adán, y el triángulo de 9 sería 9 por 9 más 1, que es 10. En este caso sería 9 por 10, 90, sobre 2, 45. Por lo tanto, Adán, el triángulo de Adán, el número correspondiente a Adán, que es un triángulo de 9, es igual a 45. Bien, ahora, esto para recordar que nuestra estructura psicológica está formada por una mente a la que se le conoce como Adán. La mente es la parte de la conciencia intelectual pura y abstracta
o la bondad del hombre está o reside en la cabeza, la mente. Por lo tanto, el símbolo psicológico del Adán es la cabeza. Luego el corazón, en donde se asientan las emociones, y ya estamos hablando de nuestro pecho. Eva representa el pecho de nuestra interioridad. Y la serpiente está representada por el hígado. El hígado es el pragmatismo, la conciencia involucrada en los beneficios y pérdidas materiales que resultan de nuestras acciones. Por ello es que cuando nos pueden insultar, nos pueden quitar algunas cosas, lo que más nos duele es nuestro ego, que está representado por la serpiente. Y esta serpiente es la que nos transforma emocionalmente, es decir, juntos, la serpiente o el hígado, junto con las emociones, nublan nuestra inteligencia. Y es allí cuando salimos del jardín del Edén. El jardín del Edén es cuando esta estructura psicológica está de esta forma manejada por la cabeza arriba y las emociones y el pragmatismo o las acciones abajo. Por tanto, el jardín del Edén en realidad está estrechamente relacionado con nuestra interioridad. Por ello, a esta parte emocional y a esta parte de las acciones se le conoce como el corazón del hombre, en donde aquí ocurren todas las acciones del ser humano que la Biblia relata como el cambio que tenemos que producir en nuestra interioridad. Es decir, cómo producimos el cambio a través del manejo intelectual, a través de la bondad que está en nuestro intelecto y que debe ser trabajado en nuestro corazón. ¿Por qué en nuestro corazón? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es de continuo hacer el mal desde su juventud. Esto ya está expresado en Génesis 8:21. Nosotros somos de continuo hacer el mal desde su juventud. Y por tanto, el corazón del hombre es el campo de batalla de todas las batallas. Es decir, cuando aparece una guerra, cuando aparece una batalla, primero aparece aquí, en el corazón de alguna persona, y luego se manifiesta en el exterior. En la misma forma, cualquier circunstancia del ser humano, sea matrimonio, sea divorcio, sea ira, contienda, lo que sea, que produce algún cambio en el mundo, alguna transformación en el mundo, primero aparece en nuestro corazón y por tanto es el foco de atención, el centro de atención de todo lo que relata la Biblia. Y volviendo al aspecto del Mesías, el Mesías decíamos que era un valor equivalente a 358, que es el mismo de la serpiente. Esta serpiente que produjo el engaño en el jardín del Edén para provocar que Eva comiera del fruto del conocimiento, pero este Mesías tiene el mismo valor que la serpiente. Vamos a ver que esta serpiente en realidad es el potencial del ser humano para alcanzar la luz. El potencial del ser humano tiene precisamente el mismo valor que la luz. Entonces tenemos en nuestra interioridad este potencial que está expresado en la misma creación cuando habla en Isaías 14:14 que dice, hablando del ser humano, muchos interpretan esto de una forma diferente. Hablando del ser humano dice, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Es decir, cuando el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Creador. Ahora estamos en el mundo y queremos, o está implícito en nosotros, este deseo de volver a ser semejantes al Altísimo. Este deseo está representado por la serpiente, cuyo potencial es el potencial de llegar a conocer la luz. Esta serpiente, de paso, nosotros recordamos que en las historias del desierto, cuando Israel estaba
vagando por el desierto, este Mesías estaba representado también en una serpiente, porque cuando alguien cometía algún crimen, por ejemplo, algún pecado, lo que sea, tenía que mirar hacia una serpiente para salvarse. Entonces, es por ello esta misma representación del Mesías con la serpiente que inicia en nuestra interioridad como el engaño. Ahora, vamos a meternos un poquito más hacia estos datos matemáticos relacionados con la serpiente. La serpiente hemos dicho que está estructurada con los valores, con las letras Nun, Het y Shin. Nahash, se pronuncia Nahash. Pero hemos dicho que está relacionada con el hígado. Está simbolizada por el hígado. El hígado en hebreo se escribe kabez y se escribe con estas letras Tav, Bet y Dalet. Si sumamos estas letras Tav son la letra cuyo valor es 20, la letra Bet es de valor 2 y la letra Dalet vale 4. Por lo tanto, la palabra hígado tiene un valor de 26. Y aquí vamos a hablar con un poquito de tino, con cuidado, que hay un nombre, el nombre sublime, o el nombre sublime del creador, que tiene 4 letras. Las letras son Yud, Hei, Vav, Hei. Este nombre impronunciable desde el punto de vista judío, el nombre impronunciable tiene los valores de la Yud vale 10, la letra Hei vale 5, la letra Vav vale 6 y la letra Hei vale 5. Este nombre también tiene el valor de 26. Curiosamente, el hígado tiene el mismo valor del nombre sublime del creador. Como hemos dicho, la serpiente que está asociada con el hígado es el potencial del ser humano para conocer la luz. Es decir, nosotros en nuestra interioridad, psicológicamente o simbólicamente, nuestro hígado es el potencial que nosotros tenemos para conocer al Creador. Es decir, en el momento en el que nosotros estamos actuando de una forma equivocada, todavía estamos en la oscuridad, pero esta serpiente tiene que ser elevada de tal manera que represente en nuestra interioridad la luz misma del Creador. Por lo tanto, el valor de la serpiente es ese potencial interior nuestro de alcanzar al Creador. Hagamos un poquito más de números cuando hemos visto que el cerebro en la representación simbólica de nuestra interioridad, el cerebro representa o está representada por Adán. El cerebro o la mente en hebreo se le conoce como moaj. Moaj tiene estas dos letras mem y het. Mem y het, cuyos valores son, la mem vale 40 y la het vale 8. Luego abajo está el corazón es lev y tiene estas dos letras lamed bet de valores 30 y bet 2, por lo tanto tenemos 32. Y el hígado, que hemos dicho, tiene valor de 26, con la letra Hav, Bet y Dalet. Por lo tanto, la mente es la que tiene que dominar al corazón y tiene que dominar al hígado. Es decir, estructuralmente, psicológicamente, la mente debe estar arriba y el corazón sujeto a la mente y el hígado sujetos los dos a la mente. En este estado psicológico en el que la mente o el varón es el que domina a la mujer, en este estado
se produce una congruencia o se puede observar las palabras, una palabra diferente que aparece en rojo, que es Mem, Lamed, Haf. Mem, Lamed, Haf, cuyas letras forman la palabra rey. Es decir, si leemos de arriba para abajo, estamos leyendo la palabra rey. Aquí, bajo esta estructura, cuando la mente domina el corazón y las acciones, este es el estado de rey. Este estado, esta palabra que le hemos escrito, en realidad no está muy bien escrita aquí porque esta letra, cuando es final, adopta una forma diferente. Pero para propósitos de enseñanza, le he puesto la misma letra aquí, la misma letra Haf, la misma forma de la letra Haf. Entonces, ¿quién es rey? Desde el punto de vista de la escritura, un rey no es aquel que le dieron un reino para gobernar y se sienta en un trono. Un rey, el rey en la escritura es el rey, el que gobierna su propia interioridad, el que gobierna su propio territorio. Por eso hemos visto que en la escritura dice que el creador nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ya veremos qué significa ser sacerdote, pero el ser rey es cuando estamos en esta estructura psicológica, es decir, en la circunstancia en la que nuestra mente es capaz de gobernar nuestro corazón y nuestras acciones, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, ¿quién es rey? El que gobierna su propio territorio. Entonces, la Biblia, cuando habla de raíces, está hablando de nuestra propia interioridad. Ahora, si es que sumamos estos valores de mente, corazón e hígado, que en hebreo son moach, lev y kabed, cuyos valores eran 48, 32 y 26, llegamos al valor de 96. Este número también es importante, le hemos de ver algún momento, que significa el secreto de Dios. El secreto de Dios es para los que le temen. ¿Cuál es el secreto de Dios? El secreto de Dios es la estructura psicológica nuestra que debe estar en un estado de rey. Y en la misma forma, las palabras que utilizábamos para hombre, Eva y serpiente, o Adán, Eva y la serpiente, que nosotros conocemos como el ser humano, el Adán, eh, que tiene el valor de 45, Eva dijimos es 19, y la serpiente Nahash, que tiene el valor de 358. Si sumamos estos valores, llegamos a 422. Ahora, si les ponemos frente a frente cada uno de estas letras con sus números, es decir, tenemos al hombre como la mente, a Eva como el corazón y a Nahash, la serpiente, como el hígado, cabeza. Y si sumamos estos valores, todos los valores numéricos de las palabras hebreas, llegamos al número de 528. ¿Qué es 528? Eso es precisamente la parte que estamos tratando de analizar ahora, tratando de demostrar que todo está relacionado con el corazón del hombre. Hemos estado hablando de los triángulos. El triángulo de n es igual a n por n más 1 sobre 2. Si aplicamos esta fórmula al triángulo de 32, el triángulo de 32, que corresponde, el número 32, corresponde al corazón del hombre. Este 32 en la fórmula sería, el triángulo 32 es igual a 32 por 33 sobre 2. Y esta multiplicación y división nos lleva al número de 528. Por lo tanto, le podemos resumir que 528 es el triángulo de 32 o es el triángulo del corazón. Por lo tanto, Adán, que es 45, y el triángulo que es el triángulo de 9,
Eva es el corazón, Lev, del hombre. Hemos visto que el corazón está incluido dentro del triángulo. Un hexágono está tomado del triángulo del Adán. El sentido de la escritura, por lo tanto, es que el triángulo 32, que es 528, confirma la escritura que dice porque la mujer, la mujer, el corazón de Adán fue tomada. La escritura de Génesis 2:23 que dice porque de Adán fue tomada, en el sentido de que la mujer de Adán fue tomada. Por lo tanto, el corazón del hombre es el campo de batalla de todas las batallas, como hemos mencionado ya. El corazón del hombre es de continuo hacer el mal desde su juventud y es lo que tenemos que transformar nuestro corazón. Nuestro corazón de piedra tiene que ser transformado en un corazón de carne. Y esa transformación corresponde al mundo de la formación, como hemos visto. El creador creó, pero después aparece como formó. Formó al hombre, dice, del polvo de la tierra. Entonces, esta formación tiene que ver con esa transformación del corazón del hombre, el corazón del hombre que está implícito en esta historia de Adán, Eva y la serpiente. Lejos de ser una historia relacionada con los primeros habitantes de la tierra, es una historia relacionada con nuestra estructura psicológica interna. Esa estructura psicológica interna que al inicio está en un estado de desorden. Cuando la Biblia aparece desde los primeros versos y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, significa que nuestra interioridad originalmente está desordenada y tiene que ser transformada, tiene que ser moldeada en el sentido de formada, formar del verbo yetzirah en hebreo, que es la segunda parte de esa estructura de la creación. El creador creó, luego formó y luego nos hizo, como expresa también en Isaías. Por lo tanto, la Biblia es un libro de ciencias, como hemos estado viendo hasta este momento, y este es un ejemplo muy sencillo, este es un ejemplo muy rápido de toda la ciencia que podemos ver en la Biblia. En la ciencia, apenas unos triángulos y unos hexágonos que estamos aplicando en la historia de Adán y Eva, pero que en realidad hay mucho más información que esta y mucho más información científica paralela a la información espiritual. La Biblia es un libro de ciencias y todo lo escrito puede ser analizado con las ciencias. De manera que sin temor podemos estudiar la Biblia desde un aspecto científico, sin temor a equivocarnos y sin temor a ser confrontados por aquellos científicos que nos demuestran que el mundo es diferente del que nos están enseñando en la Biblia. Por lo tanto, volvemos a este pensamiento de que ojalá un día todos los centros se conviertan en centros de estudios de ciencias. Todos estos centros religiosos sean realmente estudios, lugares para estudios de ciencias, de manera que puedan aportar al conocimiento y a la espiritualidad de nuestras futuras generaciones sin temor de abordar cualquiera de los dos temas. Es decir, hemos visto que en esta historia de Adán y Eva y la serpiente se pueden analizar perfectamente temas de carácter científico y que pueden ser abordados con la ayuda de las ciencias para también entender nuestra psicología interna. Y por lo tanto, cuando nos acercamos a la Biblia desde esta forma de mirar las historias espirituales en paralelo con las ciencias, vamos afirmando nuestra fe, vamos teniendo mayor confianza en lo que nosotros conocemos, que lo que nos están enseñando en las iglesias, cuando nos están enseñando en estos lugares de estudio, todo esto que nos están enseñando tiene una perfecta connotación científica también.
tiene un fundamento científico y no tenemos problema de pensar de que vamos a tener que confrontarnos con personas que pueden burlarse, por ejemplo, de todo lo que nosotros aprendemos en los templos, en las iglesias. Hasta aquí entonces la clase de hoy.